Muy buenas gente, estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar del tema del transporte. El tema del transporte principalmente está enfocado en que otro jugador hace un contrato que necesita llevar un objeto o una mercancía en general del punto A al punto B. Tú coges ese contrato, lo llevas al punto B y te dan una recompensa. No hace falta tener una nave especializada en transporte, podéis utilizar cualquiera, pero es recomendable que llevéis una de transporte, como puede ser, por ejemplo, mercado, una Taira o una Badger, que serían las de nivel más bajo. Vamos a ver si me deja así. Naves industriales, tendríamos una Taira que, por ejemplo, tiene un 5% de bonificación de bodega. Una Badger que tiene un poco más de bodega y además tiene para que salte más rápido. O alguno de planetaria, etcétera. Eso ya vosotros lo vais viendo con tranquilidad. Ya os digo, no hace falta que tengáis una nave especializada en transporte. Cualquier nave que tengáis os sirve, pero necesitáis sí o sí que os quepa el contenedor que os van a dar cuando aceptéis la misión en vuestra nave, o si no, no sirve para nada. Bien, también podéis, si queréis optimizarlo al máximo, añadir unos módulos que serían estos de aquí a la nave, que lo que hace es aumentar el tamaño del cargo de la bodega y ponerle algunos estabilizadores para que salte más rápido. Eso ya vosotros con tranquilidad, y eso lo vamos a ver nosotros en otro vídeo más adelante. Bien, nosotros venimos aquí al apartado de envíos y vamos a tener dos pestañas. Vamos a tener dos pestañas. Vamos a seleccionar la de solicitar contenedor de transporte y nos va a salir estos dos apartados. En la parte de la izquierda vamos a ver dónde tenemos que ir para empezar el transporte, que en este caso sería Gita 4, porque estoy en Gita 4, me he venido para acá. Pero si no estáis en territorio de Force, os va a salir lo que sería otras estaciones, otros sistemas, etcétera. Así que no os preocupéis, que no hace falta que os metáis en Gita. Bien, una vez que estemos aquí, nos venimos al apartado de la derecha y vamos a tener los contenedores, lo que serían las misiones. Vamos a ver en la parte de la izquierda del todo donde hay que enviarlo, que en este caso vamos a ver el primero, que sería Pator 7. La distancia, que está a 11 saltos desde este punto. La reserva de contenedores, que eso es el tamaño del contenedor. Y los beneficios estimados por metro cúbico. Bien, si nosotros pinchamos en uno, por ejemplo el primero, nos va a salir en la parte de la izquierda el mapa, que nos va a indicar en qué seguridad está. Como podéis ver, nosotros tenemos que llegar a la seguridad alta, que sería en Hitmatar. Pero si es seguridad baja o seguridad nula, lo que sería el beneficio aumenta, ya que en seguridad baja y seguridad nula suele ser más peligroso llevarlo, porque principalmente hay mucha gente que se queda en las puertas esperando que pase algún transportista y lo mata. También te lo puede hacer el mismo que hace el contrato, así gana la garantía. Eso ya lo explicaremos en el vídeo de cómo ser pirata. Bien, a la derecha vamos a tener el sistema de información, que nos va a decir la cantidad, que no es la cantidad, sino lo que sería el volumen, que en este caso serían 10.000 metros cúbicos, y la garantía. La garantía es lo que tú pagas nada más aceptar la misión y se te devuelve cuando terminas la misión. Es decir, nosotros cogemos esta misión, vamos allí y cuando estemos en Hitmatar y entreguemos el contenedor nos va a devolver la garantía, que serían 27 millones. Y además nos va a dar el beneficio, que ya lo vais viendo poco a poco si os sale rentable o no. Bien, en el apartado de la derecha también tenemos la calculadora por si queréis cambiar el volumen, ¿vale? Y cuando queramos seleccionar una misión le damos a enviar solicitud y automáticamente
nos quitará el dinero de la garantía y lo tendremos en el hangar. Lo vamos a ver aquí. Tenemos aquí el contenedor, que si bichamos encima nos va a decir dónde tenemos que llevarlo, el tiempo restante y la garantía, y además la recompensa. Nosotros seleccionamos el destino haciendo clic donde pone destino, establecemos como destino y vamos directamente para allá. Pero lo que tengo que hacer principalmente es meterlo dentro de la bodega de la nave, claramente. Bien, una vez que lo tengamos dentro de la nave, lo que tenemos que hacer es poner el piloto automático, vamos nosotros manualmente. Eso ya es como vosotros queráis. Y vamos a rezar que no explote el juego cuando salga de Jita, porque aquí hay muchísima gente. Parece que va a explotar. Vale. De todas formas, os voy a dar unos consejos. Mirar siempre todas todos los contratos que hay en esa estación que estén cerca unos de otros. Es decir, en este caso, a ver, un segundito. Vale, en este caso estamos a 4 saltos. Comprobar otras misiones, otros contratos que estén a la misma distancia que el contrato que tenemos nosotros actualmente o a través del camino que nosotros recorremos. Es decir, os lo voy a explicar, lo explico mejor así. Mejor. Vale. Vamos a imaginar que estamos aquí en Jita. Estamos en Jita y queremos ir. Bueno, tenemos un contrato aquí en Hurtoken. Bien. Si nosotros ponemos piloto automático, como estáis viendo, se ven una especie de rayitas que se van moviendo. Que van pasando por sistemas. Nosotros, cuando cojamos una misión, tenemos que ver si hay otra misión que donde nosotros pasemos. Vamos a ver que no se quede coger el juego. Donde nosotros pasemos, podamos entregar la mercancía. Es decir, vamos a ver, lo vemos así mucho más fácil. Bueno, no puedo ampliarlo, pero bueno. Es muy sencillo. Si tú tienes que pegar 7 saltos para llegar al objetivo final, asegúrate de que en el recorrido haya otras misiones para que tú puedas entregarlo. Y así te ahorras lo que sería dar 60.000 vueltas. Espero haberme explicado sinceramente porque me he hecho el lío yo solo. Vale, vamos a dar el sistema. De todas formas, si tenéis alguna duda me lo dejéis en los comentarios y os la resuelvo. No iba a módulos esta nave porque principalmente la acabo de conseguir, así que no le he puesto nada. Pero vosotros ponerle módulos. Si tenéis una nave grande con mucha carga, vais a poder coger muchas misiones a la vez, pero tenéis que ver que el recorrido no sea pegar 40 saltos. Tenéis que ver que estén juntos más o menos donde tenéis que entregarlo. Así optimicéis tiempo y dinero. Que en este juego el tiempo es el dinero básicamente. Espero no quedarme sin capacitor en la batería. Y vamos a llegar al objetivo y vais a ver cómo funciona. Se queda congelado y demás. Vale, consejos. Os voy a dar unos consejos mientras que llegamos sobre el tema de seguridad baja o seguridad nula. Si tenéis otra cuenta, un ejemplo, yo estoy en un ordenador. Actualmente yo estoy grabando esto en el ordenador y yo tengo el móvil a la derecha. Si tenéis dos cuentas y podéis utilizar las dos cuentas a la vez, utilizar la de transporte para mover la mercancía, pero utilizar la otra cuenta para haceros de ojos. Es decir, vas primero con una nave barata
a los sistemas de seguridad baja y nula y lo compruebas y dices no hay nadie, vale, pues la nave de transporte la saltamos y vais mirando en el recorrido que no haya ningún campero ni nadie que os quiera matar. Y si veis que hay alguien que os quiere matar, pues no lo vaya a comer de frente, como ya habéis llevado la otra cuenta, ya lo sabéis y la cuenta que hace transporte está a salvo. La metéis en una estación y ya está. Bien, llegamos al sistema. Llegamos a lo que sería la estación. Se ha quedado pillado. Vale, ahora. Vale, os lo voy a recordar de nuevo. Podéis llevar cualquier nave que vosotros queráis, mientras que os quepa lo que sería el cargo dentro del contenedor. Os podéis especializar en esto si queréis, pero actualmente no es que haya mucha demanda. La gente suele moverlo ellos. Esto es más que nada para dentro de unos meses, cuando ya esté todo más estable. También lo podéis hacer en vuestras corporaciones, ser el transportista, que os paguen un dinero y vosotros movéis mercancía. Bien, una vez que estemos aquí en el objetivo, nos va a salir el aviso de si queremos enviar todos los contenedores. Le damos a confirmar y nos daría lo que sería el dinero normal, lo que sería la garantía y el dinero de beneficio. Y eso sería todo el tema de transporte. Si tenéis alguna duda, me lo dejéis en los comentarios y os la resuelvo. De todas formas, haré más adelante un vídeo avanzado sobre todo lo que estamos explicando actualmente. Con esto me despido, hasta la próxima.